Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del Club de Lectura correspondientes a los numerales 601 al 750. Y como de costumbre, para hablar de aspectos importantes en este bloque, aquí iniciamos este videito con nuestra invitada especial, Rosario Echeverría. ¿Cómo estás, mi Rosario? Hola Yolimar, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Gracias Amén. por invitarme. No, gracias a ti por tu sí, por estar aquí con nosotros. Estoy escribiendo todos los comentarios y todas las preguntas. Próximamente coordinamos un videito especial para responder todas esas dudas de todos ustedes. Entonces, bueno, en este bloque se habla mucho de confesión, Eucaristía, cómo, porque Sor Faustina empieza a vivir experiencias místicas más profundas, ella siente al Señor, ella siente como que el alma se desprende, inclusive hay uno que hay momentos en los que ella no lo puede describir lo que el alma experimenta cuando está unida con el Señor y muchas cosas. Entonces me quisiera enfocar en eso, en la importancia de la Eucaristía, la confesión, porque mientras uno esté más vacío de uno mismo y limpio, el Señor puede habitar en nosotros y trabajar en nuestros corazones. El Señor no puede habitar en un corazón sucio y contaminado del mundo. Entonces, me gustaría pasar por todos estos aspectos importantes para aplicarlos así a nuestras vidas. Entonces, voy a empezar con el numeral 616, en donde se habla de la hostia como fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Yo lo voy a leer y te cedo el espacio para que nos comentes la importancia de la hostia en nuestras vidas. Aquí va, 616. El jueves, cuando iba a la celda, encima de mí vi a la sagrada hostia en un gran resplandor. De repente oí la voz que me parecía salir desde arriba de la hostia. En ella está tu fuerza. Ella te defenderá. Después de estas palabras, la visión desapareció, pero en mi alma entró una fuerza y alguna luz misteriosa sobre en qué consiste nuestro amor hacia Dios, precisamente en cumplir la voluntad de Dios. La importancia de la voluntad de Dios, la hostia. ¿Qué nos puedes decir de esto, Bueno, Rosario? sobre la hostia, pues es Dios mismo, Dios vivo, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y no solamente Jesús, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Santísima Trinidad se encuentra en cada Eucaristía. Entonces, por supuesto que es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, es el alimento esencial del alma. Si nosotros dejáramos de comer alimento material para nuestro cuerpo, se debilitaría nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si yo no como nada durante una semana? Mi cuerpo se va volviendo débil y cualquier enfermedad o epidemia me voy a contagiar. Entonces lo mismo es con el alimento del alma esencial que es la Sagrada Eucaristía. Es nuestra fortaleza porque es el alimento que más necesitamos. También la lectura de la Sagrada Escritura, las obras de misericordia, todo eso, la oración, todo eso fortalece al alma. Pero el alimento esencial del alma es la Eucaristía. Y eso, gracias a la Sagrada Eucaristía, Jesús nos va fortaleciendo en el bien y nos va protegiendo, nos va haciendo, nos ayuda para no caer tan fácilmente en las trampas y tentaciones que nos pone el demonio. Entonces, por eso la Eucaristía es tan importante, es nuestra fortaleza. Y luego dice Faustina, esto que tú dices, que la importancia, De ¿sí?, de cumplir la... vivir, cumplir la voluntad de Dios. Lo que Dios nos va poniendo cada día. Como él le decía a Faustina, lo que mi mano te dé cada día. Con eso tú tienes que estar contenta y feliz. No tienes que pedirme más. Con lo que mi mano te dé cada día y agradecer por cada bendición que nos da Dios cada día, que son miles, de todo tipo. ¿Sí? Siempre le decía que agradeciéramos, que agradeciera, le decía Faustina, pero lo tomo para todos nosotros, agradecer constantemente las más pequeñas bendiciones y gracias que Dios nos da, como un día soleado, como una naturaleza preciosa, como un alimento que estamos comiendo, alimento corporal, sí, lo que sea.
Cualquier cosa que ustedes digan, qué cosa tan linda, gracias Dios mío, por todo dale gracias. Hasta incluso por las penas y sufrimientos, ¿sí? Que es cuando nos cuesta más. Pero aceptar la voluntad de Dios es lo que Él quiere cada día para nosotros, lo que Él nos da cada día. A veces son días cotidianos, así como silenciosos, grises, que no tienen nada de espectacular, pero es lo que Dios quiere para nosotros, para mantenernos en humildad, en mansedumbre, en sencillez. No tiene que ser todo espectacular y llamativo cada día, no, no esperemos eso. La santidad es un acto de voluntad, que yo le digo, Dios mío, ayúdame, quiero ser santa. Tiene que ser con la ayuda de la Eucaristía, porque si no, no puedo, obviamente viviendo en gracia de Dios, confesándonos constantemente, pero aceptando con mansedumbre y humildad su voluntad y vivirla, cumplirla, como dice Faustina, y como diría Luisa Picarreta, vivir según la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios cada día. O sea, Amén. Él en nosotros. Pero bueno, así es como Jesús nos va a ir guiando en nuestro camino, en nuestra vida diaria. Wow. Me gustaría pasar ahora al 619, el alma reparadora. Al comienzo de la cuaresma pedí también el cambio del examen particular de conciencia y recibí esto, que todo lo que iba a hacer lo haría con pura intención de reparación por los pecadores. Esto me mantiene en una continua unión con Dios y esta intención hace más perfectas mis obras, ya que todo lo que hago lo hago por las almas inmortales. Todas las penas y todas las fatigas son cuando pienso que son nada cuando pienso que sirven para reconciliar las almas pecadoras con Dios. O sea, me Ahí está, encantó sí, esto. perdón, ahí está la pureza de intención que tenía ella. Que todo esto de vivir, sus sufrimientos, todo lo que padeciera, todas las cruces que Dios le permitía cada día, todo ella lo iba ofreciendo por la conversión de los pecadores, por las almas inmortales para que volvieran a Dios. Esa es la mayor pureza de intención. No era nada como diciéndole, Dios mío, te ofrezco esto, pero para que tú me des esto otro. Porque ahí no hay pureza de intención y a veces caemos, queremos caer en ese trueque. ¿Sí? Dios mío, me voy a portar bien, voy a ser buena, pero te pido que tú me ayudes en esto. Voy a hacer una obra de misericordia, pero con la intención de que tú me ayudes en esto otro. Ahí no hay pureza de intención. Y muchas veces caemos en eso. Y aquí se ve la gran pureza de intención de Faustina, en esa cuaresma, que ella se propuso, haciéndose un examen particular de conciencia, ¿sí? Recibió la luz de que todo lo que iba a hacer lo haría con la intención de reparar por los pecadores. Reparar los pecados de los pecadores que hoy en día, ponte a pensar, la mayoría de la gente es pecadora. La mayoría de la gente no vive en gracia de Dios. La mayoría de la gente ni se acuerda de Dios. Entonces, los pocos que sí se acuerdan, que tienen a Dios como lo más importante en su vida, como el primer mandamiento nos lo pide, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, los que saben esto, conocen esto y aman de verdad a Dios por sobre todas las cosas, dicen, Dios mío, quiero consolar tu corazón. A mí, yo pienso, ¿qué me puede importar si un hombre en China se condena? Si ni lo conozco. Pero ¿por qué me importa? Porque eso entristece el corazón de Jesús. Y se pierde la sangre preciosa que Él derramó en la cruz para salvar a ese chinito o a quien sea. Entonces yo digo, para que todas las almas saquen provecho de la sangre que derramó nuestro Señor en la cruz. Y es la mayor pureza de intención rogar por conversión y reparación de los pecados del mundo entero y de los pecadores del mundo entero. Entonces ahí se ve la pureza de intención de Faustina. Wow. Todo lo ofrecía para consolar a Jesús Conversión. y para la salvación de almas, para mayor gloria de Dios. Mientras más almas lleguen al cielo, mayor gloria para Dios. De ahí cuando ella dice que eso le ayudaba a mantenerse en común unión con Claro, Dios, claro. porque Porque, tenía o sea, siempre presente. sí, siempre presente el que todo era para consolarlo a Él, para reparar las ofensas cometidas contra Él, contra Jesús. Imagínate Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo nuestro Señor.
O sea, Él por amor a nosotros y por amor y obediencia a su Padre, se hace hombre, se encarna en el seno de la Santísima Virgen María. ¿Qué necesidad tenía Él? Ninguna, solo por amor. Amor a Dios y amor a nosotros. Y nace en la tierra y vive aquí en la tierra y luego vive toda su pasión dolorosa y su crucifixión. Y todo esto Él lo padece por amor a nosotros. Y nosotros, hijos ingratos, que no nos importa ni nos interesa a la mayoría de la humanidad, no tomamos en cuenta ni le agradecemos y dejamos que su sangre preciosa, divina, se desperdicie. Todo lo que Él padeció. Entonces, qué dolor tan grande para Él, que tanto nos ama, cuántas muestras de amor nos da cada día. Y más que nada, el haber muerto en la cruz y quedarse para nosotros en la Sagrada Eucaristía. ¿Qué necesidad tiene Dios, el creador del universo, de estar en la Sagrada Eucaristía, abandonado en los templos católicos, en los sagrarios, que poca gente va a acompañarlo o a adorarlo, o a consolarlo, o a reparar? Entonces, los que sí lo pueden hacer van a tener esa unión íntima con Él porque van a querer estar haciendo todo lo que, o sea, mientras más uno busca a Dios con esa pureza de intención como lo hacía Faustina, más tendrá esa unión con Él y ya más se apartará de las cosas del mundo y más querrá estar al lado de Dios, consolándolo, amándolo, reparando. Sí, de hecho, en la divina voluntad es una de las cosas que el Señor revela, que cada acto que Él hacía era un modo de reparación a la divina voluntad, porque todo lo que hacemos lo hacemos con una intención impura de satisfacernos a nosotros. Y cuando Claro. el Señor vino, toda su vida fue para que las intenciones fueran para la gloria del Padre, no para la gloria de su humanidad. Y de ahí la continua unión y estrecha unión entre Él y el Padre. Y eso es lo que Él vino a dar y manifiesta la divina voluntad de dejarnos ese ejemplo. Y por eso a mí se me hizo muy lindo Sor Faustina porque yo no la había leído antes. Y con este club de lectura estoy leyendo el libro y yo digo, Dios mío, el Señor siempre ha hablado de esto, de mantenernos, pero en diferente lenguaje, en diferente idioma, acorde al tiempo de cómo estábamos listos para recibir la información, ¿no? Pero esto es, considero yo, a lo mejor lo que se refiere a mantener esa continua unión, porque lo tenía siempre presente y eso la motivaba a ella a mantener una pura intención de que ninguna Claro. gota de sangre del Señor fuera desperdiciada por nuestra desconsideración y Ujú. siempre mantener presente al hermano para que se salve. Claro. Y entonces, cuando uno más se aparta de las cosas del mundo, aunque vivamos en el mundo, pero uno puede vivir más pensando en Dios que en el mundo, entonces ahí es cuando empiezas a tener esa unión íntima con Él todo el tiempo. Y vas conversando con Él por donde andes. En la calle, en la casa, en el trabajo, donde estés, estás más con Él que con la gente de afuera. En íntima unión, en diálogo interno, sin tanto ruido externo, evitando el ruido externo. Y es lo que Hermoso, Jesús quiere de todos nosotros, esa unión íntima con Él, así como Él tiene esa unión íntima con Dios, Padre. qué lindo. Bueno, hay una cosita, honestamente, yo aquí lo voy a decir, yo no ¿Qué? sabía el significado de el vinagre y la hiel, porque una de las penitencias cuando ella pasa por la confesión, si mal no recuerdo, era meditar sobre, porque normalmente Faustina quería aplicar mortificaciones, pero el sacerdote le dice, medita sobre el vinagre, la hiel, el vinagre con hiel en el momento de la crucifixión. Entonces, yo honestamente, si me permite, Rosario, yo lo voy Claro. a leer lo que significa para que tú le cierres con pasión aquí lo que quiere decir esto, porque me encantó. Entonces, yo buscando, yo lo voy a leer para que ustedes me sigan. Eso está en el numeral 618. 618. Aquí dice, al comienzo de la cuaresma pedí a mi confesor una mortificación para aquel periodo cuaresmal y recibí de no reducirme los alimentos, sino de meditar durante las comidas sobre cómo Jesús en la cruz aceptó el vinagre con hiel. Perdón, no fue ninguna confesión, fue en la época de cuaresma, perdón. Entonces, claro, el sacerdote le dice, no, no ayuno nada, quiero que medite sobre este aspecto. Entonces, yo aquí me puse a investigar porque me pareció curioso que normalmente es la flagelación, la corona de espinas. ¿Por qué ese momento el padre le escoge para ella? Y dice lo siguiente. En el contexto católico, la hiel y el vinagre que se le ofrecieron a Jesús en la cruz
simbolizan la amargura y el sufrimiento que soportó por los pecadores de la humanidad, así como su total entrega y obediencia a la voluntad del Padre. Ahora fíjense el dato curioso que yo particularmente no sabía. La hiel, a menudo mezclada con vino, representaba la amargura y el dolor y se ofrecía a los condenados a muerte para aliviar el sufrimiento. Jesús, al no beberla, muestra su voluntad de sufrir plenamente por la redención de la humanidad. Por otro lado, dice, el vinagre, en contraste con la hiel, puede interpretarse como una bebida más amarga, pero que también puede simbolizar la pureza y la verdad, ya que el vinagre se hacía con vino y el vino es un símbolo de la sangre de Cristo. Entonces, el significado espiritual en conjunto, la hiel y el vinagre representan la totalidad del sufrimiento de Jesús, tanto físico como espiritual, y su total entrega a la voluntad de Dios para la salvación de la humanidad. Bueno, yo honestamente me voy a quedar con la explicación del vinagre y la hiel que me pareció hermosísima. O sea, conclusión, el Señor quiso asumir en sí, sin tomar atajos, todo el sufrimiento de la humanidad porque esa era la voluntad del Padre. Sufrir al extremo, sin ninguna ayuda de que a lo mejor eso le iba a rebajar un poco el sufrimiento. ¿Sí? Como dijiste tú, que era lo que le daban a los condenados a muerte, para que no sufrieran tanto. Y entonces Jesús no lo quiso. Y bueno, quizás le mojaron un poco, pero no lo quiso tomar. O sea, Sí, y pobre, humedecieron un le poquito. humedecieron los labios, no lo sé. ¿Sí? Ujú. Pero él no quiso porque quiso aceptar la voluntad del Padre hasta el extremo y morir y sufrir hasta el extremo, sin ninguna ayuda, para que así él sabía lo valioso de su sufrimiento. Él sabía que cada gota de sangre que derramaba era para la conversión de un alma o de millones de almas. ¿Sí? Entonces, él Señor, quiso sufrir de- al extremo sin ningún consuelo. uf, qué increíble cómo un ser nos puede amar tanto. O sea, por Pues eso es un es amor que, Dios, claro, el que amor de Dios. Y por eso tendríamos que agradecerle todos los días. Dios mío, te agradezco por haberte encarnado en el seno de la Santísima Virgen María, hacerte hombre, morir en la cruz, para redimirme a mí, a mi familia y a toda la humanidad. Agradecérselo todo el tiempo, porque son muy pocas las almas que se lo agradecen. wow. Ok. eh, una de las soluciones, imitar a María, con María todo, sin ella nada. Ella nos lleva al Señor. El 6:25. Entonces, la Virgencita le manifiesta a Sor Faustina. Por la noche, mientras rezaba, la Virgen me dijo, su vida debe ser similar a la mía, silenciosa y escondida. Deben unirse continuamente a Dios, rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios. Rosario, ¿qué nos puede decir de esta Pues segunda que venida? nuestra mamá del cielo, que tanto nos ama, nos está enseñando cómo debe ser nuestra vida. Ahora en Cuaresma, pero durante siempre, ¿eh? O sea, en cualquier tiempo, tiempo ordinario también. Vivir en una forma silenciosa y escondida. O sea, a la Virgen no le agrada esto que andemos haciendo show y fiestas y puras cosas así de muy llamativas. No, no, silencioso y escondido. Tranquilas, aceptando la voluntad de Dios, lo que Él quiera cada día, una vida monótona y gris, como lo diríamos. Que a veces Faustina como que decía, ¿qué hago con esta vida monótona y gris? Y Jesús le decía, a través de una vida así, si me lo ofreces, viviendo en gracia de Dios y haciendo todo por amor a Dios, en mansedumbre y humildad, estás salvando, puedes ayudarme en la salvación de miles de almas, con una vida silenciosa y escondida, monótona y gris, sin nada llamativo. Y esto es para que todos digamos, bueno, es que mi vida es muy valiosa.
Si yo vivo en gracia de Dios y le ofrezco todos los días mi vida, le digo, Dios mío, todo el día de hoy lo quiero vivir para vivir en tu divina voluntad y todo mi día, todas mis acciones, todo lo que pueda hacer, que sea por la conversión de almas. Y entonces lo que Él nos va poniendo cada día, ir a la Santa Misa, dar a lo mejor alguna ayuda a alguien, hacer las tareas de la casa, la limpieza, la cocina, lo que nos toque, manejar, ir al banco, ir a la tienda, lo que sea, y todo hacerlo amablemente, obviamente nunca con soberbia. Si yo llego a una tienda y la señorita no me atiende y se tarda, entonces si yo me enojo, ahí ya no estoy siendo agradable a Dios, tengo que ser paciente, mansa, humilde, agradecer, ser amable con ella. No sabemos qué día tuvo ella, por eso a lo mejor a veces está ella, la señorita que me atiende, ella es la que no está de buen genio. Entonces por eso, pero Jesús quiere que en esta vida monótona y gris y silenciosa y escondida le ayudemos así en la conversión y salvación de almas. Es lo que nos enseña nuestra Virgen, nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen, porque así fue la vida de la Virgen María, silenciosa y escondida. Y luego nos dice, unirse continuamente a Dios. Nuestra Madre del Cielo estaba todo el día en unión con Dios, siempre, siempre. Dios habitaba en ella y ella estaba en ese íntimo diálogo con Dios, constante. Yo creo que hablaba solo lo necesario externamente, ¿cierto? Y luego Ujú. rogar por la humanidad, o sea, todo ofrecerlo por la conversión de la humanidad, todo lo que podamos. Alegrías, penas, tristezas, trabajos, esfuerzos, humillaciones, todo. Sufrimientos, enfermedades, lo que Dios permita en nosotros. Todo ofrecerlo a Dios Padre, unido a Jesús en la cruz, por conversión de pecadores, por la humanidad, y preparar así al mundo para la segunda venida de Dios. No sabemos cuándo será, pero nosotros, con nuestra vida en mansedumbre, en humildad, en gracia de Dios, silenciosa, escondida y saturada de oración, en alguna ocasión Jesús le decía a Faustina que nuestra vida, la de ella, debería ser saturada de oración. O sea, no un rosario al día, saturada de oración. Y os digo, o sea, todo el día Faustina estaba haciendo oración, ya fuera platicando con Dios, o rezando el rosario, o rezando la coronilla, o implorando misericordia para el prójimo, lo que Dios le inspirara, ¿cierto? Pero sí, y así, si nosotros nos preocupamos, nos proponemos estar en una vida siempre de oración unida a Dios, estaremos ayudando para la segunda venida de Dios. ¿Cómo ayudamos? Tenemos que ayudar con la conversión de los demás. ¿Sí? No preparando cosas materiales. No. Yo siento que lo importante es que ayudemos en la conversión de las almas. Esa es la mejor forma de preparar al mundo para la segunda venida de Dios. Entonces, haciendo las obras de misericordia espirituales y corporales, reflejando la misericordia de Dios hacia el prójimo. Es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros, que seamos sus instrumentos, siendo misericordiosos siempre con los demás. Sí, que es una de las cosas que hablamos en los programas anteriores, que el Señor le dice antes de venir como justo juez, vengo como el Rey de la misericordia. O sea, el Señor está ya dando lo último que puede y obviamente mientras más almas se salva, pues obviamente la venida del Señor será, yo diría Él que sabe cuándo, Él sabrá cuándo. ¿cierto? Él sabe cuándo, ¿sí? Amén. Pero lo importante es que nosotros queramos ayudarle en la conversión de las almas, porque muchas almas se pueden salvar con nuestra vida diaria, con nuestra vida de oración, aceptando la voluntad de Dios, siempre, repito, viviendo en gracia de Dios, o sea, confesándonos, acercándonos al sacramento de la confesión, para que así nuestra ofrenda sea agradable a Dios. Yo no le puedo ofrecer, rogar a Dios por la conversión de pecadores si yo estoy viviendo como una pecadora. Exacto. Se podría decir que el mayor acto de misericordia es la confesión, Rosario. Yo diría que confesión, porque ahí se nos perdonan los pecados, entonces ya con una buena confesión un alma se puede salvar, ¿cierto? Un alma que lleva 50 años que no se ha confesado y se acerca a la confesión por gracia de Dios, por la comunión de los santos, porque la gente reza por él y Dios le da gracia de conversión a esa alma, entonces es una buena confesión, esa alma se salva. Entonces es una maravilla. Claro, también el bautismo, pero el bautismo es solamente una vez en la vida y la confesión cada vez que queramos, cada vez que lo necesitemos. Increíble. Ok.
Me gustaría pasar al 628. Hay una situación con una hermana que llega al convento y ella siente que el Señor no la perdona, se ha confesado, el confesor le ha dicho que queda exsuelta y hay una situación allí, entonces le insiste a Sor Faustina para que le pregunte al Señor y ella, Sor Faustina, como que le da su sacudida, pero respeta la situación y dice, bueno, no hace que esto sea voluntad del Señor y va y le pregunta al Señor. Y el Señor muy dulcemente le dice, dile que su desconfianza hiere más mi corazón que los pecados que cometió. Ujú. O sea, yo leí esto y honestamente, bueno, me acordé de una situación en confesión porque uno tiende a veces como a repetir del susto o de repente del temor de que a lo mejor sí o no se le escapa a uno. Y el padre me dijo en una vez, si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? La que no se ha perdonado eres tú. Tú estás jugando a ser Dios. Y yo me quedé así, eso fue al inicio cuando hice mi primer examen de conciencia. Esto me impactó muchísimo. ¿Qué nos puede decir de la desconfianza, Que Rosario? es lo que más le hiere a nuestro Señor. Y Faustina, bueno, yo según lo que entendí, Faustina sí le llamó la atención a la monjita, ¿sí? A la hermana que era un poquito mayor de edad, y le Sí. dijo, así como que le dijo, madre, usted pregúntele a su confesor, ¿no? Y la madre dijo, sí, sí, ya le he preguntado y me ha dicho que me ha perdonado, pero de todos modos tenía ese miedo ella de no haber sido perdonada, ¿sí? Era temor, un miedo que le metía el demonio, ¿sí? Y entonces Faustina le dijo, voy a rezar por usted, pero como que Faustina no quería preguntarle a Jesús, y yo creo que Faustina no se lo preguntó porque dice, en el momento de la bendición, por la noche durante la bendición, oí en el alma estas palabras, dile que su desconfianza hiere más mi corazón que los pecados que cometió. Esto es para que entendamos la insondable e impenetrable misericordia de Dios. Que, Mm, ¿me entiendes? El pecado de la monjita o los pecados de la monjita debe haber sido una cosa de este tamaño en comparación a la insondable misericordia de Dios. E incluso si yo soy la pecadora más grande del mundo, mis pecados no van a pasar de este tamaño en comparación a la insondable misericordia de Dios. Pero uno tiene que arrepentirse, pedir perdón y acercarse a la confesión. Es lo que Jesús quiere. Y ahí Él nos perdona a través del sacerdote cuando nos da la absolución. ¿Sí? Ahí baja la gracia santificante del Espíritu Santo y nos va fortaleciendo para no caer tan fácilmente en las tendencias que cada quien tenemos. Pero a Jesús lo que más le hiere es la desconfianza. O sea, no confío en cuánto Dios me ama. Creo que mis pecados son mayores que el amor que Dios tiene por mí. O sea, su muerte en la cruz no ha sido suficiente muestra para mí y sigo creyendo que mis pecados son mayor que lo que Él me ama. O sea, ¿qué mayor muestra de amor necesitamos? Si es la crucifixión de nuestro Señor es la mayor muestra de amor que podemos tener. Entonces, necesitamos ser más humildes, porque eso es un pecado de soberbia, al creer que mis pecados son mayores a la insondable misericordia de Dios. Y es una trampa que nos pone el demonio. Creer que no, ¿para qué me confieso? Si he sido tan pecador, ya no tengo perdón de Dios. Así dice alguna gente cuando ha caído en pecados graves. Y esas son trampas del demonio. La infinita misericordia es especialmente para los más pecadores, la divina misericordia. Y Jesús lo que quiere es que esas almas sanen. ¿Quién quiere más que nadie en el mundo que las almas se salven? Jesús. claro. Más que lo que tú y yo podemos quererlo. Mm, Él quiere que toda la humanidad llegue a Él, llegue a la gloria eterna, o al lugar en el cielo que Dios nos tiene preparados para cada ser humano. Pero depende de cada uno de nosotros, si queremos o no. El alma que se arrepiente de corazón le pide perdón a Jesús. Y si se puede acercar a la confesión, mejor aún, mucho mejor. wow. Pero Jesús quiere que todos se salven. Que todos estemos por él. Entonces nunca desconfiar, porque eso es lo que más le hiere a él. Por eso en el cuadro que él mandó pintarle, que le pidió a Faustina que pintara, le pidió que escribiera Jesús en ti confío, porque él necesita de que nosotros le creamos en su amor, creamos que él quiere salvarnos, que él nos salvó y que él quiere llevarnos al cielo a todos. Fuerte. Pone a reflexionar de verdad.
Parece algo bobo, pero pone a reflexionar porque a veces uno cae en eso sin querer. El simple hecho de que uno tenga miedo, temor o se frustre o se estrese por cosas, ya ahí sin darnos cuenta es una desconfianza que tenemos hacia el Señor. Claro, y si hemos caído, no tener miedo a acercarnos a la confesión, ser lo suficientemente humildes para irle a pedir perdón, pero especialmente en la confesión. ¿Por qué en la confesión? Porque ahí se necesita mayor humildad acercarme al sacerdote que yo ir directamente enfrente de Jesús en el sagrario. Eso es muy fácil, ir enfrente de él y decirle, Señor, perdóname, caí otra vez, perdón. Está muy bien hacerlo, pero se necesita mayor humildad ir a decírselo al confesor, al sacerdote. Nunca lo había ¿Sí? visto así, ¿verdad que sí? Porque a veces da cosita ir donde el Padre, pero eso es un acto de humildad. Claro, y mientras más humilde es un alma, más bendiciones Dios le da. Al alma humilde Jesús la colma de bendiciones. Al alma soberbia Jesús la despide vacía. Entonces lo importante para la confesión es la humildad y por eso es la primera virtud que Jesús le pide a Faustina que siempre la practique, que es la más agradable a Dios, la humildad. Ser los últimos, reconocernos la miseria que somos, pobres, miserables pecadores, todos. Hablando de la humildad, hay un aspecto que me gustaría hablar porque está en el 633 y creo que es algo que vivimos actualmente, especialmente con el tema de las redes sociales y todas estas cosas que la gente vende una imagen en las redes sociales y sin querer y con querer, activan la envidia en uno. Y yo cuando leí esto, yo dije, esto hay que hablarlo. El 633 dice lo siguiente. Me extraña muchísimo cómo es posible tener una envidia tan grande. Yo viendo el bien de alguien, me alegro como si yo misma lo tuviera. La alegría de los demás es mi alegría y el sufrimiento de los demás es mi sufrimiento, porque si no fuera así, no me atrevería a relacionarme con Jesús. El espíritu de Jesús es siempre simple, apacible, sincero. Cada malicia, envidia, falta de bondad ocultada bajo una sonrisa de afabilidad es un diablito inteligente. Una palabra dura una palabra dura pero que proviene del amor sincero no hiere el corazón. O sea, lo importante de ser humildes, un alma humilde no envidia. Un alma humilde se alegra de que a los demás les vaya bien y se entristece y se compadece cuando a alguien le va mal y le trata de ayudar. Un alma envidiosa que quiere solo para ella el bien, entonces es un alma egoísta, es un alma soberbia. Ahí, o sea, yo considero que la envidia va muy unida a la soberbia, en vez que la humildad refleja a un alma noble, a un alma sencilla, a un alma que ama de verdad al prójimo, que se compadece con los demás o se alegra con los demás. O sea, si yo me reconozco que soy nada, que valgo nada y que soy una miseria, porque es lo que somos, entonces cualquier cosa buena que pase al otro, no voy a decir, es que ¿por qué no me tocó a mí? No, porque sé que soy miserable y sé que yo no me lo merezco, ¿me entiendes? O en algún momento, si Dios lo quiere, me lo dará, pero no tengo yo que estar con esa sed de que por qué a mí no y a ella sí. Y tristemente caemos en eso, mucho. ¿Qué hay que hacer? Acercarse a la confesión. Cuando uno tiene estas tentaciones, lo que hay que hacer es confesarlo. Y entonces en el momento de confesarlo, esa tentación se va. Perfecto. Sí, porque es como una liberación, es como una Claro, renuncia, es como reprender a eso que lo está acosando a uno. claro, decirle, Padre, siento envidia de una persona por lo que quieras, ¿sí? Ok, Y no quiero sentirla. No le he hecho nada, no le he dicho nada, pero empiezo a sentir esa envidia. Entonces ya cuando uno lo confiesa, ya ese, ese sentimiento se va. Aparte del sentimiento no lo podemos controlar, pero sí el acto de voluntad. exacto. Eso está bueno, el acto de voluntad. Ok, vamos con un segundo mensaje de la Virgen que está en el 635, que ocurre el día 25 de marzo. Oh, cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de su gracia. Yo di al mundo el Salvador y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para la segunda venida.
Él vendrá no como Salvador misericordioso, sino como un juez justo. Oh, qué terrible es ese día. Establecido está ya, establecido está ya es el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Si ahora tú callas, en aquel día tremendo responderás por un gran número de almas. No tengas miedo de nada. Permanece fiel hasta el fin. Yo te acompaño en mis sentimientos. Yo leí esto cuando estaba haciendo el audiolibro y yo dije, pues yo también lo voy a decir, yo voy a imitar a Sor Faustina, esto hay que hablarlo, ya lo hablamos, pero si lo menciona 2, 3, 4, 5 veces en el libro es porque hay un desespero y una urgencia que de verdad, por favor, la gente crea. ¿Nos podrías refrescar la importancia de este aspecto, Rosario? Pues cuánto Dios es agradable el alma que vive, que sigue fielmente la inspiración de su gracia. Y para seguir fielmente su inspiración es cuando tenemos que llevar vida silenciosa para poder escuchar la voz de Dios que a todos nos habla, a todos nos inspira a hacer el bien, pero cuando estamos sumergidos en el ruido no escuchamos la voz de Dios. Por eso es tan importante la vida silenciosa y escondida y ser fiel a las inspiraciones divinas. Y luego lo que dice la Santísima Virgen, dice, yo vi al mundo al Salvador, y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. O sea, nuestra Santísima Madre nos dio a Jesús. Jesús vino al mundo a través de ella. Y le pidió a Faustina que ahora ella, Faustina, tenía que hablar y escribir todo este diario sobre la Divina Misericordia. Porque a Faustina yo creo que le costó mucho escribirlo. Ella apenas había estudiado 2 años de escuela, de primaria. Entonces escribir todo eso no era algo que le encantara. Y lo hizo por orden de su director espiritual y por orden de Jesús. Y entonces escribir todo este mensaje de misericordia porque la gente como que se dejaba llevar más por la justicia, como que ese Dios malo, justiciero, vengativo, que por el Dios misericordioso. Que también Dios es justo, obviamente, pero primero Él derrama su misericordia y nos va llamando a todos a que volvamos a Él. Jesús quiere que todos se salven, volvemos a lo mismo. Y Jesús por eso nos da a conocer su mensaje de misericordia. Divina misericordia quiere decir que Dios nos ama con nuestra miseria. No ama el pecado, pero sigue amando al pecador. ¿Sí? Divino que es de Dios, miseria, cor de corazón. Dios nos ama con nuestra miseria y nos llama. Y mientras más miserable y pecador es un alma, más la llama durante toda su vida para ver cuándo esa alma volverá a Él. Por eso nos va llamando a través de muchas situaciones en nuestra vida. A veces problemas, enfermedades, sufrimientos, porque así el alma vuelve a Dios. Si en todo nos fuera bien, si tuviéramos mucho dinero, mucha salud, todo perfecto, la familia perfecta, ¿alguien se acordaría de Dios? Muy pocas almas, muy pocas. Entonces, por eso Dios permite situaciones para que nuestra alma reaccione y vaya a pedirle perdón y vaya a suplicarle su ayuda, y vaya a suplicar su misericordia. Pero bueno, Jesús lo que quiere, o sea, todo este mensaje de misericordia, porque Faustina en alguna ocasión le decía, Señor, pero ¿por qué quieres que yo escriba de esto si ya se conoce lo de tu misericordia? Jesús le decía, pero muy pocos realmente saben lo que es eso. Y muy pocos se acercan con confianza a mi misericordia. Y pocos hablan de ella. ¿Sí? Entonces, esto es para que todos los que ya conocemos su mensaje de misericordia, a todos nos corresponde ser recíprocos en el amor a Dios, hablando de su misericordia a los demás, animando a las almas a volver a Dios. Que nadie tenga miedo de Dios, porque después vendrá el día de la justicia divina, de la ira divina, en que dice que los ángeles temen ante ese día. Pero mientras tenemos vida ahora, todavía hay que aprovechar el tiempo de misericordia. Por eso todo este diario, por eso el Papa Juan Pablo II instauró la fiesta en el año 2000, porque él sabía toda esta importancia de la divina misericordia en el mundo para todos los pecadores. Entonces hay que aprovechar el tiempo de misericordia ayudando en la conversión de pecadores con nuestra vida, con nuestro ejemplo de vida, con mucha adoración al Santísimo. Acuérdense, cuando más vamos a adorar al Santísimo, mientras más vamos,
más gracias y bendiciones da Jesús de conversión de almas en nuestra parroquia, en nuestra familia, alrededor nuestro, en la comunidad y en cualquier parte del mundo, donde Él quiere dar gracias de conversión porque hay alguien adorándolo en un lugar lejano. ¿Sí? Entonces, tenemos todas las herramientas para ayudar en la conversión y salvación de almas y así propagar su misericordia, animando a la gente. Si alguien se acerca a nosotros y nos dice, es que estoy muy mal, me siento muy mal porque no he caído mucho, he sido muy gran pecador, animarlo a volver a Dios, de verdad. Si alguien dice, no, es que ya no voy a misa porque ya me alejé de Dios, por lo que sea, decirle, vuelve a misa, Jesús te está esperando, confiésate, empieza a ir a la misa, por lo menos empieza todos los domingos, empieza a rezar la coronilla, el Santo Rosario, y verás cómo Jesús te va a ir ayudando en tu vida. Porque cuando nosotros le damos la espalda a Dios y le cerramos la puerta de nuestro corazón, nosotros le estamos diciendo, no me interesas, yo hago lo que yo quiero. Y yo le estoy rechazando su ayuda. Entonces, Él quiere derramar su misericordia ayudándonos en todo, todas nuestras necesidades de todo tipo, pero necesita que le abramos el corazón y nosotros podemos ayudar a la gente aconsejándolos bien, hablándoles del amor de Dios por ellos. Que nadie tenga miedo de Dios, que todos, aunque seamos los peores pecadores, Jesús nos ama y murió en la cruz para salvarnos a cada uno y no quiere que ningún alma se pierda. Entonces, animarlos y enseñarles que la divina misericordia es que Dios los ama. Y eso es lo que uno hace especialmente cuando uno va a las cárceles, hablarles de la misericordia de Dios. Y esas almas que se encuentran desesperanzadas, porque quizás cayeron en graves pecados, pues cuando uno les habla de la misericordia de Dios, de verdad tienen una sed tan grande de Dios, sienten ese consuelo tan grande que inmediatamente se quieren confesar. Increíble. Es algo súper importante y tenemos la obligación de todos los que ya conocemos este mensaje, animar a los demás a volver a Dios y a conocer la misericordia de Dios, de cuánto Dios ama a cada alma y no quiere que ningún alma se condene, ninguna, aunque sea el peor pecador del mundo. Pero para De eso necesita de nosotros. De hecho, a medida que se va leyendo el libro, una de las cosas que se revela que lo que más odia el demonio precisamente es la misericordia del Señor, porque le quita almas a él. Es increíble, o sea, yo iba leyendo y yo decía, ¿qué? Y este concepto que nosotros tenemos del Señor, como que estabas hablando anteriormente, que Dios es justo, pero nosotros, porque somos humanos y somos condicionados, lo vemos como un justo de venganza. No, el Señor es justo porque Él respeta las decisiones que nosotros tomamos y tenemos que hacer frente y cara a esas decisiones que nosotros tomamos. Pero así como tenemos que responder, el Señor también nos abraza y nos ama si vamos a la confesión antes de. Entonces, precisamente, si nos agarra y no estamos confesados y no estamos nada y nos sucede algo y nos enfrentamos con el Señor ahorita mismo, en estos momentos, ¿cómo estás tú delante del Señor? Tienes que responder por lo que tú hiciste. Entonces, es justo porque el Señor respeta tus decisiones y eso trae consecuencias. Y lo peor de todo es que no es el Señor, es el mismo demonio que al momento de la muerte pasa factura. Inclusive de todo lo que has hecho y no has confesado, porque cuando tú confiesas tus pecados, eso se borra. Ni el Señor ni el demonio se acuerdan de lo que tú has hecho si lo confiesas con debido respeto y obviamente con debida contrición, ¿no? Y yo cuando leí eso, yo dije, ¿qué? No, Señor, o sea, todas las noches rezo ahorita y le digo, Señor, gracias por tu amor, gracias por todo. O sea, es increíble cómo el proceso mientras tú vas leyendo este diario, cómo te vas dando cuenta de que el Señor se enamoró mucho antes de habernos creado, porque salimos de ese amor. Y Él no quiere que esa pieza que Él creó con tanto amor se condene, no por Él, por nosotros mismos. Y Él está desesperado para que entendamos ese amor que Él tiene hacia nosotros y recuperarlo. Imagínate tú, si tuvieras tú 5 hijos y uno de esos hijos se va y nunca más lo vuelves tú a ver jamás, jamás, jamás. No, no digo nada más aquí en la tierra, jamás. ¿Qué dolor tan grande sentirías tú? Entonces, si nosotros que somos almas egoístas, pecadoras, sufrimos si dejamos de ver a alguno de nuestros hijos para siempre, imagínate, pues imagínate con Dios, que Él nos creó por amor y nos llamó a la vida por amor y quiere que volvamos a Él. Tenemos que pasar la prueba que es la vida aquí en la tierra.
Esa es nuestra prueba para poder volver al cielo, a la gloria eterna donde Dios nos está esperando. Pero si el alma persevera en el mal, en la obstinación, en la soberbia y rechaza a Dios y no se quiere arrepentir y no quiere pedirle perdón, aunque sea en el último instante, Señor, perdóname. Entonces, y hacer un acto de contrición perfecto, de arrepentimiento perfecto, de dolor de haberlo ofendido, aunque sea en el último instante. Si no quiere hacer nada de eso, pues el alma está rechazando a Dios. Imagínate el dolor de Dios, de Jesús. Bueno, yo soy humana todavía. Yo creo fielmente en la misericordia del Señor, pero yo sí también creo en las sacudidas. Yo voy a saltar al numeral para que la gente se asuste un poquito. Si no van a creer en la misericordia del Señor por las buenas, pues van a tener que creer por la sacudida de las no muy buenas, para no decir la otra palabra. Me voy a saltar muchos numerales, Rosario, perdón. Ok, defender al confesor, rezar por el confesor, eso lo hemos hablado en los programas anteriores, la importancia de rezar para que el confesor tenga la sabiduría de responder acorde a como el Señor quisiera, eh, las intenciones, las acciones que nosotros tomamos con la correcta intención de que el mérito y la gloria es para el Señor, las virtudes, todo esto lo hemos hablado, ¿verdad? Yo quisiera pasar a los últimos numerales. La importancia de meditar la pasión, pero no de cualquier momento como que así. Tú sabes que cuando yo leí esto me puso a reflexionar porque yo hago las oraciones de Santa Brígida todos los días y de una manera es una forma de meditar la pasión, ¿no? Porque pasa por las 15 oraciones o 7 oraciones, pasa por el recorrido de la pasión del Señor. Pero cuando dijo consentimiento, yo dije, Señor, apelo a tu infinita misericordia, te pido perdón porque a veces uno no lo hace con sentimiento, sino a veces dependiendo del día, ¿no? Yo voy a leer este numeral porque la importancia de esto que nos va a llevar a los demás, a los otros numerales. Ok, voy a leer el 737. A pesar de estar enferma, decidí hacer hoy, como de costumbre, la hora santa. En esta hora vi a Jesús flagelado junto a la columna. Durante este terrible tormento Jesús rezaba y un momento después me dijo, son pocas las almas que contemplan mi pasión con verdadero sentimiento. A las almas que meditan devotamente mi pasión, les concedo el mayor número de gracias. No eres capaz de recibir ni siquiera mis gracias sin mi ayuda particular. Sabes lo que eres. O sea, aquí está, mi pasión con verdadero sentimiento. ¿Cómo o sea, de verdad que la misión de Sor Faustina es grande y el Señor de verdad que le daba la gracia para ella poder meditar eso porque, Dios mío, a veces uno está en el Santísimo y uno se distrae, la verdad, Rosario, y uno trata, pero y siempre pasa el que bosteza, el que le suenan las tripas, el que se queda dormido y ronca, el que abre la bolsa, la que abre la cartera porque dejó las llaves y no saben dónde están. O sea, uy, la verdad a mí me dio un poquito de sentimiento, porque como ya mencioné, yo hago las oraciones de Santa Brígida y todo, y a veces, no todo el tiempo, pero me dio sentimiento porque sentí como que a lo mejor no estaba consciente de ese sacrificio tan grande que el Señor ha hecho por nosotros. Claro, de que contemplemos su pasión con verdadero amor, con verdadero sentimiento y agradecimiento. Porque a veces vamos rezando el rosario, primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto de los olivos, y lo rezamos rápido y nadie se le ocurre pensar cuánto sufrió Jesús en esas 3 horas en el huerto de los olivos. O cuando fue flagelado, cuando fue coronado de espinas, cuando iba cargando la cruz. Como que uno lo dice, pero la mente está en otra cosa. Tristemente caemos mucho en eso. Por eso Él quiere almas que mediten su pasión dolorosa. ¿Por qué? Porque la pasión dolorosa es lo más importante. O sea, es la forma en que Él salva, abre el cielo para toda la humanidad. Salva a toda la humanidad. Nos redime a través de su pasión dolorosa, su crucifixión, y después viene la resurrección. Pero Jesús nunca le dijo a Faustina, medita mi resurrección. Siempre le dijo, medita mi dolorosa pasión. O sea, es una bendición para nosotros hacerlo.
Y mientras mejor lo hagamos, con mayor amor y agradecimiento y devoción, mayores gracias y bendiciones para nosotros. ¿Sí? Él dice, les concedo el mayor número de gracias. No tenemos que hacerlo con esa intención, porque ahí ya no hay pureza de intención. O sea, voy a meditar la pasión de Jesús para que me llene de bendiciones. No, la tengo que meditar por amor a Él. Pero la verdad, yo sí creo que ante cualquier situación difícil, de verdad, mediten la pasión de nuestro Señor. Y van a ver cómo Jesús se encarga de ayudarnos, de ayudarles en todo lo que necesiten, pero con amor, con sentimiento, con un crucifijo dándole besos, de verdad. O sea, yo obviamente antiguamente lo hacía pésimo. Creo que cada día he ido mejorando un poquitín en la meditación de nuestro Señor. Yo también antes lo hacía bastante mal, ¿sí? Pero después cuando empecé y me empecé a dar cuenta de que lo mal que yo meditaba su pasión, dije, no, es que lo tengo que hacer con amor, con agradecimiento, consolando a Jesús. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que nosotros lo amemos. Reciprocidad en el amor es lo que Él quiere. Y tanto Él sufrió por nosotros que lo que nos pide es que lo amemos, que le agradezcamos, que lo consolemos, que le demos besos. A mí me encanta darle besos a un crucifijo. Me encanta. El de mi rosario. ¿Sí? Ando con él y yo le doy besos mientras voy rezando la coronilla, porque voy pensando, cuando rezo la coronilla, la Divina Misericordia, aunque no tiene misterios, voy pensando, la primera decena, Jesús en el huerto de los olivos, la segunda, cuando Jesús fue flagelado, la tercera, cuando fue coronado de espinas. Entonces voy imaginándome un poquito y voy besando el crucifijo, pensando cuando iba siendo flagelado, luego en su cabeza cuando fue coronado, luego cuando iba cargando la cruz y luego cuando fue crucificado. Como se lo pedía a Luisa Picarreta, ¿te acuerdas? Que le besara las llagas de las manos, de los pies, ¿te acuerdas? Sí, Bueno, así, sí. De yo hecho, leyendo las horas de la sí, pasión he aprendido a meditar mejor sí. la pasión dolorosa de nuestro Señor. Hay una narración de Luisa Picarreta en las horas de la pasión en la que la Virgen cuando bajan al Señor, uy, no, piensan es, la Virgencita tenía al Señor en sus brazos y le besaba, inclusive estando ya después dentro de la tumba, Ujú. le besaba Todo, cada cosita, ah, todo cada eso herida. viene en las horas de la pasión. Por Mm. eso es tan importante leerlo, porque nos va haciendo conscientes de todo lo que Él sufrió. Porque si no, no somos conscientes. Estamos muy metidos en el mundo y se nos olvida de verdad cuánto sufrió nuestro Señor en su pasión dolorosa y en su crucifixión. Y solamente vemos los sufrimientos externos. No sabemos realmente cuántos fueron los internos. ¿Sí? Pero bueno, entonces Faustina, pues ella quería, dijo que ella se ejercitaba, estaba en la hora santa y entonces vio a Jesús flagelado junto a la columna, decía. Y durante ese terrible momento Jesús rezaba y un momento después Él le dijo a Faustina, son pocas las almas que contemplan mi pasión con verdadero sentimiento, o sea, con amor. ¿Sí? Y a las almas que mediten devotamente mi pasión, les concedo el mayor número de gracias. Y no lo podemos hacer, como le dice después, sin su ayuda. O sea, solitos nosotros no podemos, pero le podemos decir, Señor, ayúdame. Madre mía, ayúdame. Quiero meditar la pasión dolorosa de tu Hijo Jesús. Te suplico que tú lo hagas en mí porque yo no lo sé hacer. Y ella nos va a ir ayudando, ella lo va a hacer en nosotros. Y así iremos consolando el corazón de Jesús y Él dará gracias de conversión a muchas almas cada vez que meditemos su pasión dolorosa, con verdadero amor, con cariño, con sentimiento con devoción. Amén. Bueno, yo ahorita ya ha llegado la hora. Yo, honestamente, señores, antes de le preguntar a Rosario, Rosario, ¿a ti te gustaría el infierno? Porque hay personas que no les gusta, pues yo, y yo respeto eso. Y Rosario, la bendición del Señor que me dijo, "Ya, es lo que tú quieras, pero a mí me parece importante. ¿Y qué? Más vale que no le tomé la palabra y dije, pues sí, a mí me parece importante, Rosario. ¿Tú quieres que yo lea el numeral completo? Ok, Léelo vamos. completo, completo. Ok, el 741. Aquí va para que Rosario le ponga sentimiento a la cosa. El 141. Hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel.
Es un lugar de grandes tormentos, qué espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará el alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible sofocante olor, y a pesar de la oscuridad los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas horribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora, no puedo hablar de ello. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que yo he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Ah, cuando volví a mí no pude reponerme del espanto. Qué terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. O sea, esto es increíble, Rosario. ¿Qué nos puede Sí, decir? sí, es terrible. O sea, nos describe Faustina, ella fue llevada ahí por el ángel de la guarda, fue llevada al infierno y nos describe todos los tormentos en los cuales todos padecen juntos, ¿sí? El odio a Dios, la ausencia de Dios, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias, la pérdida de Dios, el tercer tormento, El esto, siempre ver a Satanás. y nunca cambiará. Ese destino nunca cambiará, es algo eterno. Nuestra mente no logra entender lo que es eterno, porque nuestra mente es limitada. Eterno es que no tiene fin. ¿Sí? La presencia continua de Satanás. Bueno, todos los esos. Pero además luego dice que la gente va a padecer según con qué sentido ofendió a Dios. ¿Sí? Y según eso será atormentada por toda la eternidad. Tampoco lo logramos entender, pero que la gente piense y diga, a ver, ¿con qué sentido estoy cayendo en un pecado mortal? Y con eso voy a ser atormentado toda la vida, toda la eternidad, no toda la vida, toda la eternidad. Bueno, pero lo más importante aquí, creo yo, es cuando dice que se dio cuenta Faustina que la mayoría de las almas que estaban allí son las que no creían que el infierno existiera. O sea, es la trampa del demonio del siglo XX y del siglo XXI. Pero sí que importa, es lo que nos dice el demonio. Tú haz lo que quieras de tu vida. Si al fin que no hay infierno, ¿qué importa? Eso da igual. Y la gente se lo cree.
Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que tú haz lo que quieras de tu vida, todos se van a salvar. Es alguna de las formas en que hay gente que piensa así y no se dan cuenta que el día de la muerte física es el día de nuestro juicio particular. Y ahí nos vamos a enfrentar con Jesús, justo juez. Ahí ya no será el momento de la misericordia. Misericordia es ahora mientras tenemos vida. El momento de la muerte es el momento de la justicia divina. Y entonces, si no hemos hecho, si no vivimos en gracia de Dios y tampoco hacemos obras de misericordia, porque por lo menos una persona, tristemente, ojalá no fuera así, ojalá todos los bautizados vivieran en gracia de Dios, ¿sí? Sería lo mejor. Y se procuraran ser personas de bien y ir por el camino de santidad que Dios quiere para cada uno. Pero si por lo menos un alma, aunque no viviera en gracia de Dios, se dedicara a hacer muchas obras de misericordia, tratara de ser buena con el prójimo y ayudar a todos los que no tienen por amor a Dios, ¿sí? Aunque por alguna razón no se puede confesar o lo que sea, bueno, pero trata de ser buena, busca a Dios, bueno, quizás las obras de misericordia le van a ayudar, ¿cierto? Se antepondrían al juicio divino. Pero tristemente las almas que viven en pecado mortal, pues muchas olvidan a Dios, lo sacan de su vida y lo rechazan y se creen que ellos son dioses, se creen que ellos son capaces de ser todo, autosuficientes, y que creen además que no hay ni cielo, ni infierno, ni nada. O creen que todo el mundo se va al cielo y que no hay ningún problema. Es la trampa del demonio. Entonces, ahí donde se requiere la humildad, es urgente la humildad, el arrepentimiento de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor de corazón, un acto de contrición perfecto en el momento de la muerte. Pero si el demonio está tentando, como lo hacía con las almas que Faustina veía, que estaban agonizando desesperadamente, con desesperación, porque estaban perdiendo la esperanza de la salvación, porque el demonio lo que quiere es atrapar a las almas, llevarlas al infierno, tener un reino mayor que el de Dios. No lo va a lograr, porque Dios es omnipotente. El demonio es una criatura, tiene poder limitado, ¿sí? Pero él no deja de hacer su lucha. Bueno, él y todos los demonios, todos los ángeles caídos, no dejan de hacer su lucha para llevar almas al infierno, porque ellos quieren ser como Dios. Bueno, pero entonces nuestra vida eterna está en juego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de corazón desde ahora, no esperarnos al momento de nuestra muerte, porque es el momento del juicio particular con justo juez, nuestro Señor Jesucristo. Aprovecharlo desde ahora, acercarnos a la confesión sabiendo que sí hay infierno, que esta trampa del mundo de hoy en día es trampa del demonio, príncipe del mundo, que nos engaña a la gente, haciéndoles creer que qué importa. Y Jesús quiere que todos se salven. Entonces, se necesita humildad, arrepentimiento, dolor de los pecados, pedirle perdón a Jesús y practicar obras de misericordia para por lo menos tener algo bueno, pero hacerlo por amor a Dios, ¿sí? Lo que pasa es que es difícil que una persona, pues viviendo en pecado mortal, rechazando a Dios, a lo mejor me refiero siendo bautizada en la Iglesia Católica, pero rechazando, que quiera ser muy misericordioso por amor a Dios, no sé si se logre eso, ¿me entiendes? Entonces yo digo, mejor que de una vez se confiese y vive en gracia de Dios y ordene su vida espiritual. Deje de vivir en pecado, deje de vivir, pues a lo mejor vive sin casarse por la iglesia, sin la bendición de Dios. No sabemos, cada quien sabe su historia de vida. Que se acerque con un sacerdote, a decirle, Padre, quiero arreglar mi vida, quiero vivir en orden, agradable a Dios, porque no sé cuándo Jesús me va a llamar a su presencia. Y además, ya viviendo en gracia de Dios, cumpliendo los 10 mandamientos, obviamente, yendo a la misa todos los domingos, que es el tercer mandamiento, y hacer todo por amor a Dios. Y entonces, practicar todas las obras de misericordia, porque eso compensará, eso se antepondrá ante el juicio divino, las obras de misericordia que uno haga por verdadero amor a Dios, ¿sí? Por amor a Dios, amar al prójimo. No para que nos aplaudan y para que nos vean, no, porque ahí ya no hay mérito ninguno a los ojos de Dios. Yo creo Entonces, que es muy importante. Esto es de los más importantes mensajes para que la gente reaccione y aproveche el tiempo de vida que es tiempo de misericordia. Y sí. no se deje engañar por el demonio. Yo el único consejo que le tengo a ustedes, vean cuál es su talón de Aquiles, en qué están fallando, detecten el vicio
pónganle en nombre al pecado, busquen cuál es la virtud para contrarrestar eso y todo por la gracia de Dios. Pídanle al Señor que por su gracia, porque Sor Faustina algo que deja bien en claro en cada cosa, lo bueno, todo, absolutamente todo, proviene de la gracia de Dios, inclusive los grandes sufrimientos, tormentos, porque ella tenía los estigmas invisibles, por lo que he entendido en las lecturas, y nadie sabía. Y ella decía, lo puedo superar por la gracia de Dios, todo es gracia de Dios. Pídale al Señor la gracia para fortalecer esa virtud y tener ese antídoto para ese vicio que ustedes están quejando. Porque yo cuando leí aquí que por ese pecado vas a sufrir ese sentido en el infierno, señores, crean, porque la segunda venida del Señor puede ser mañana, tú no sabes si saliendo te atropellan o te viene un infarto, o se te cae un ventilador encima, no sabes cuál puede ser tu juicio, cuándo puede ser. Ponte pila y está atento a no seguir cometiendo el mismo error porque hieres al Señor con ese pecado. Perdón, me dejé llevar, pero es que me impactó. No, así es, así es. Bueno, Totalmente así es. increíble. Se siente como que el desespero del Señor de que creamos y no creemos. Es increíble. Y por eso es tan importante que recemos nosotros por la conversión de esas almas duras, Exacto. almas soberbias, duras, necias, que no quieren abrirse al corazón, no quieren abrir su corazón a la gracia de Dios. Exacto. Me gustaría pasar ahora, mi Rosario, ya como para ir finalizando, las formas para ejercer la misericordia. El 742. ¿Quieres que lo lea? Sí, claro, A ver. súper Hija, importante. sí. Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer la misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo, el alma alaba y adora mi misericordia. Sí, el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia, pero también debe estar presente la acción, y pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Y eso está en la Biblia. Fe Así yo sin digo, obras es fe muerta. exacto, yo digo, tengo mucha fe, pero no soy misericordiosa con nadie, no estoy demostrando la fe. No estoy creyendo en Dios ni en lo que Él me está pidiendo. ¿Sí? Entonces, tiene que ser, o sea, tengo que demostrar en quién estoy creyendo y qué es lo que es importante para mí, la vida eterna. ¿Y cómo llegar a la vida eterna? Viviendo en gracia y practicando las obras de misericordia con la acción, la palabra y la oración. Y en nuestra iglesia nos lo dicen con las 14 obras de misericordia, 7 obras de misericordia espirituales, 7 obras de misericordia materiales. Y las voy a recordar. Las materiales o corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar y cuidar al enfermo. Y yo siempre le agrego, con cariño, porque si yo lo cuido pero de mala gana, es una tortura para el enfermo, no es una obra de misericordia. Y visitar al preso. Y también digo ahí al preso, cuando ustedes visiten a una persona que se encuentra en la cárcel, y si ha caído en un pecado grave, por eso está ahí, porque hay muchos inocentes, pero si es uno que ha caído en pecado grave, consolarlo, diciéndole que Dios lo quiere perdonar, que se acerque a la confesión, que no tenga miedo de Dios, que Dios
lo perdona si él se arrepiente de corazón y hace una buena confesión. Y así vuelve él a tener ese consuelo, esa gracia de Dios en su alma. Y ya vuelve a tener esperanza, que no tenga ese miedo que se le infunde el demonio de acercarse a Dios. Es súper importante para ellos. Y luego, vestir al desnudo, ya lo dije, perdón, dar posada al peregrino y enterrar a los difuntos. Son las 7 obras de misericordia materiales o corporales. Luego las 7 obras de misericordia espirituales, que son las difíciles. Enseñar al que no sabe. Y yo le agrego con paciencia, porque a veces enseñamos pero con muchos gritos y ahí ya no es misericordia. Luego, corregir al que se equivoca también amablemente, que también nos cuesta. Aconsejar al que lo necesite, aconsejar bien al que lo necesite. Entonces, si llega una amiga, me dice, es que estoy harta porque mi marido se porta pésimo. Y entonces, si yo le digo, ay, pues déjalo, y ya, ahí le estoy aconsejando mal. ¿Qué le debo dar de consejo? Empieza a ir a misa todos los días, confiésate, vive en gracia de Dios, reza el rosario en tu casa con tus hijos todos los días, o si no, en la parroquia, reza el rosario tú todos los días, y en la coronilla por tu marido. Y vas a ver cómo Dios te va a dar la gracia de su conversión. Eso sería un buen consejo, pero no decirle, ya abandónalo y pórtate mal tú también. Así, si él se portó mal, tú también haz lo mismo. Porque ahí está rompiendo el matrimonio, el sacramento del matrimonio, la bendición de Dios, el sacramento que está Dios en ese matrimonio. Y es una ofensa muy grande a Dios, los divorcios. Y luego, perdonar las ofensas. También es bien importante, súper importante. Acostumbrarnos a perdonar todo. Cositas pequeñas, cosas grandes. Ejercitarnos en el perdón cuando la vecina no me saluda, cuando la nuera no me invita, cuando el otro no sé, así. O mi amiga que a mí no me invitó, pero a todas sí. Perdonar, perdonar, perdonar. O el marido se portó mal, o lo que haya sido. ¿Sí? Perdonar todas las ofensas que tengamos. Y hay que ejercitarnos en eso. Es un ejercicio, así como el ejercicio físico para un maratón, bueno, el ejercicio espiritual, en el perdón especialmente. Porque quiero que Jesús me perdone. Mientras más perdonamos, más nos parecemos a Dios. Y si yo quiero que Jesús me perdone mis ofensas, que son mucho peor que lo que la gente me ha hecho a mí, yo tengo que aprender a perdonar. Sí, porque con la misma vara serás medido allá arriba. Exacto. Luego, consolar al afligido también es muy importante, dar consuelo a quien está triste, a quien está deprimido, animarlo, acompañarlo y animarlo a volver a Dios. Una persona afligida generalmente no está muy cerca de Dios, porque una persona que está cerca de Dios siente la fuerza de Dios en su alma, tiene esa fortaleza que se la da Dios. Una persona alejada de Dios se empieza a sentir afligido, desanimado, deprimido, depresiones, todas esas cosas de este siglo, estos padecimientos espirituales. Luego, y también es importante que las personas afligidas se acerquen a la confesión, porque a veces puedes sentir esa tristeza, esa depresión, por falta de confesión, por tener pecados ahí guardados. Animarlos a volver a Dios y confesarse. Sexta obra de misericordia espiritual, ser paciente con los defectos de los demás. Es súper importante y nos sucede a todos todo el tiempo. Que Sí, tanto la gente de nuestra casa sí, o la gente en el trabajo, o sea, es súper difícil porque siempre todos fallamos, todos, en todas partes, todos tendemos a fallar mucho. Entonces, no desesperarnos, no perder la paz en el corazón cada vez que una persona no hace las cosas como debería de haberlas hecho. Y por último, rezar por vivos y difuntos. Y especialmente rezar por los enemigos, los que nos hacen sufrir. Esa es la mayor obra de misericordia. Rezar por la gente que nos hace daño, por la gente que nos hace bullying, la gente que nos insulta o lo que nos haya hecho. Perdonar y rezar. Y rezar es una forma de perdonar. Cuando uno le dice, Señor, ayúdame, quiero perdonar a esta persona, me cuesta porque soy pobre pecadora, pero te ruego que tú la perdones en mí. Y de verdad que nuestra Madre Santísima, nuestro Señor, lo hacen en nosotros. Y rezar, y si uno empieza a rezar, cuando reza el rosario, la coronilla, decirle, Señor,
también te pido por la conversión de tal persona que es quien me hace daño. Y Jesús le da la gracia y la conversión a esa persona y te dará a ti la gracia de perdonar a esa persona. Increíble. Hay que tener, particularmente, hay que tener disciplina y el deseo ardiente de realmente querer cambiar, porque de nada sirve tú hacer esto 2, 3 días y vuelves a tu ritmo y a tu rutina. Eh, Hay que de verdad enamorarse del Señor y entender que esta misericordia proviene de un sentimiento de reconciliación. Él nos quiere con Él. Somos nosotros los que no queremos reconciliarnos con nuestras actitudes y el no ir a la confesión. A mí la verdad que este diario me ha ayudado muchísimo, inclusive a mejorar la relación dentro de mi casa y mi familia, porque ahorita mi mamá tiene una tendencia a repetir las cosas y tú ves que mi primer impulso, porque uno es con la concupiscencia, es, pero mamá, ya te dije, pero no te preocupes, te lo vuelvo a repetir por si acaso. Entonces empiezo así como que siento así el Señor frenando y yo de verdad que digo, Señor, cómo he cambiado por tu gracia, porque es increíble una vez que uno empieza a conocer, uno empieza a concientizarse, pero tener la disciplina de hacerlo constante y con el tiempo se va a ir haciendo más fácil. De verdad que sí. Bueno, pidiéndole su ayuda, solo con su gracia. Sí, Nosotros solitos no podemos nada, de absolutamente nada. No podemos ni abrir los ojos en la mañana al despertar. O sea, sí. si Mi no es mamá, con la gracia de Dios. yo llego la otra vez a la casa y le digo, mamá, dame un abrazo. Y le doy un abrazo y mi mamá me dice, hija, estás como que muy entregada al Señor. Y otra Yorimar hubiera dicho, ¡ah! Y yo, sí, mami. Y yo siento, mi señora, apelo a tu misericordia, no es ella, yo la quiero mucho. Pero así será como que, hijita, estás muy como que entregada al Señor. Pero me lo dijo así como que estás a un paso de ser monja. Y yo, bueno, o en otra oportunidad uno es un poquito sensible con el tema, pero de verdad, soy fiel. Es que la palabra cambia. O sea, no. Y mira que uno ha escuchado millones de personas. Y la gente a veces te da un consejo y te desespera el consejo, porque te dan consejos que ellos no aplican en su vida. Pero uno lee este diario y uno siente el esfuerzo de Sor Faustina y el deseo de quererlo complacer y te inspira y te motiva. O sea, es el Señor hablando aquí a través de ella y uno va cambiando poco a poco, ¿no? ¿Cuándo leíste tú por primera vez el diario, Rosario? En el año 2001, a principios del año 2001. Y de Oh, verdad que Papa cuando lo Juan Pablo, leí, ¿eh? por el Papa Juan Pablo. No por el Papa Juan Pablo, lo leí porque una amiga, yo me cambié de casa. Y Mm. entonces cuando me cambié de casa, por gracia de Dios, dije, bueno, ahora que tengo la iglesia cerca, voy a empezar a ir a misa todos los días. Me voy a proponer eso. Y desde el día uno que me cambié de casa, empecé a ir a la misa todos los días. Tengo la parroquia a 4 cuadras. Pero antiguamente también estaba enfrente de una iglesia, pero iba, no siempre, iba de vez en cuando podía. No lo ponía como prioridad, ¿sí? O sea, me refiero días de semana. Los domingos siempre iba todos los domingos, pero día de semana iba cuando podía o llegaba a la mitad de la misa, ¿sí? Y cuando me cambié de casa dije, no, voy a proponerme ir a Santa Misa todos los días. Y empecé a ir a misa todos los días. Y realmente sí me lo propuse. Y entonces, terminando la misa, había un grupo de señoras que todavía están, que se quedaban rezando el rosario. Después también aumentaron la coronilla, me enseñaron a rezar la coronilla. Yo rezaba el rosario bastante mal. Yo, o sea, sabía cómo era el rosario, pero no me sabía los misterios, ¿sí? Tenía que leerlos, no me los sabía de memoria. Bueno, y entonces me acuerdo que esta amiga empezó a decir, sí, es que Santa Faustina, la que lideraba el grupo, Santa Faustina. Y un día le dije, a ver, ¿quién es tu Santa Faustina? Que ya la estoy alucinando. Entonces me prestó el diario que ella tenía de Santa Faustina. Me dijo, toma, léelo. Este diario me lo leí en una semana. Yo sentía que Jesús me hablaba en cada párrafo que él le decía a Faustina, yo sentía que me lo decía a mí. Entonces, terminando el diario, yo le dije, Señor, si tengo perdón de Dios, yo que he sido una pobre pecadora tibia, miserable tibia, porque era lo que era, una católica tibia, y si tengo perdón, te ruego que me permitas
llevar este mensaje a toda la gente que tú quieras, llevarlo a toda la gente. Y así lo dije, y al poco tiempo empecé a hacer programas en María Visión, hablando con el diario Santa Faustina, sin que yo me lo propusiera para nada, pero para nada. O sea, para mí me daba pavor tener que salir ante cámaras, pero pavor. Y además, antes de eso, chistosamente antes de eso, por cosas de Dios, estuve con unas personas, fue a principios, como en marzo del año 2001, estuve con unas personas que me dijeron que estaban yendo a una cárcel. Le dije, ay, me gustaría ir. Al día siguiente me hablaron, me dijeron, ya puedes empezar a ir. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer si no sé ni qué hacer? No sé hacer nada. Entonces empecé a ir, obviamente. Dije, pues si me están llamando, voy. Y entonces dije, no sé hacer nada, pero ya sé rezar el rosario. Les voy a enseñar a los jóvenes, era una cárcel de jóvenes. Les voy a enseñar a rezar el rosario. Dije, es lo único que sé hacer. Me llamo Rosario, nací el día de la Virgen del Rosario, voy a enseñarles a rezar el rosario. Y me acuerdo que así empecé con ellos. Y ya después les empecé hablando de la Divina Misericordia, de la coronilla, la importancia, y así estuve yendo unos años ahí con ellos. O sea Pero que, sentí yo que que Jesús me hablaba a través de este diario. Yo sí lo sentí así. y es que se siente, Rosario, cuando habla se siente que uno dice, ¿qué? Yo también quiero. Y yo de verdad, pobre, miserable pecadora, ignorante, sin preparación ninguna, pues Jesús agarra a los más insignificantes y miserables para que se note que es obra de Él. Esa es la verdad, es lo único que te puedo decir. Y cuando yo empecé a hacer programas en María Visión, me daba un pavor que ni te cuento. Pavor, me daba pavor. Me moría, tenía insomnio durante muchas noches, nada más de angustia de pensar que ya tenía que hacer programa una vez a la semana. Wow. Y era todo del diario La Divina Misericordia. Pero nunca nadie me enseñó cómo. A Y mí me ahorita dijeron, nada que ver. Ahorita, Rosario, ¿está lista para grabar? Sí, ya va, dame un momento, ya te confirmo. claro, porque ya pasaron, esto fue, empecé en el 2002, en agosto del 2002 con los programas. Entonces, pues ya gracias a Dios, gracias a que Él es tan bueno y misericordioso con uno miserable pecador, que es la verdad, Él me ha ido enseñando, me ha ido ayudando, de verdad, todo es obra de Dios. No, qué hermoso. Yo quisiera ya finalizar con la lucha contra el mal, el 748. 745, perdón. Lo voy a leer y ya con esto podemos cerrar porque aquí nos da el arma mortal 4. Durante la Santa Misa me envolvió un ardor interior de amor a Dios y el deseo por la salvación de las almas, tan grande que no sé expresarlo. Siento que soy toda un fuego. Lucharé contra todo el mal con el arma de la misericordia. Ardo del deseo de salvar a las almas. Recorro el mundo entero a lo largo y a lo ancho y penetro hasta sus confines, hasta los lugares más salvajes para salvar a las almas. Lo hago a través de la oración y el sacrificio. Deseo que cada alma glorifique la misericordia de Dios porque cada uno experimenta en sí mismo los efectos de esta misericordia. Los santos en el cielo adoran la misericordia del Señor. Yo deseo adorarla allá, aquí en la tierra, y propagar su culto tal como Dios lo quiere de mí. ¿Qué nos puedes decir de esto, Es Rosario? la misión de cada uno de nosotros. No Amén. solamente de Santa Faustina, es la misión tuya y de cada una de las personas que te van a ver, que van a ver este video y que de todas las personas que están bautizadas y que empiezan a conocer la Divina Misericordia, es nuestra misión. Dar a conocer el mensaje de misericordia al mundo entero, rezando por ellas, especialmente la coronilla, la Divina Misericordia, que tiene tantas bendiciones. Tú sabes que una de las promesas es que si el alma más pecadora del mundo reza la coronilla una vez en su vida, esa alma no se condenará. Jesús será para él esa alma salvador misericordioso en el momento de la muerte. O sea, no se va a ir directo al cielo, pero pasará al purgatorio. Todo el tiempo que Dios lo decide para purificarse de sus pecados, pero no se condenará. Entonces, yo digo, podemos estar rezando coronillas, como Jesús le decía, reza la coronilla incesantemente.
No le decía una vez al día, no le decía solamente a las 3 de la tarde, no, no, no. Le decía incesantemente, cada vez que puedas, reza la coronilla, porque así acercamos a toda la humanidad a Dios. Impetramos su divina misericordia para el mundo entero. Y Él da gracias de conversión a través de la coronilla. Y mejor aún si la hacemos en la divina voluntad. Y rezando y uniéndonos a todas las coronillas que se han rezado en toda la historia de la humanidad. Y le pedimos a Jesús y a la Virgen Santísima que ellos la recen en nosotros. Mejor aún. ¿Sí? Entonces, y con el sacrificio y la oración, o sea, nuestro trabajo, nuestra vida diaria, todo lo que podamos ofrecer, practicando las obras de misericordia por la salvación de las almas. Y es la misión de cada uno de los bautizados. Nada más que muchos no lo saben, pero los que ya lo sabemos, tenemos que practicarlo. Mientras más sabe una persona, más cuenta se le pedirá. Me refiero en asuntos espirituales. Increíble. Sí, el mismo Señor se lo dice a Sor Faustina, si no escribe, será responsable de muchas almas, porque esa era la misión de ella. Que en realidad la misión de todos nosotros es unirnos al Exacto. Señor precisamente para orar y hacer sacrificios y hacer lo mismo que hizo Él. Estamos llamados a imitar a Cristo y estamos llamados a ser otro Cristo aquí en la tierra. Y siempre siendo misericordiosos y practicando las obras de misericordia. Y como vuelvo a decir, la más importante es rezar por la conversión de los pecadores y de los enemigos, de los pecadores que van por el camino del mal, de la perdición, y de los que nos han hecho daño. Rezar por la salvación de sus almas. Jesús quiere que ellos también se salven, aunque sean los peores delincuentes, narcotraficantes o quienes sean. También Jesús quiere que se salven. Él murió en la cruz para salvarlos a todos. Necesita de nuestra oración, de nuestro sacrificio por ellos. Bueno, Rosario, muchas gracias por ayudarnos a profundizar un poquitico más en esta quinta semana sobre las reflexiones de la Divina Misericordia. Te quiero muchísimo. Gracias por tu tiempo, por tu sí. Nos vemos en el próximo bloque para seguir hablando de esta maravillosa obra, el Diario de Sor Faustina, que literal es sanación pura para el alma. No tengo otra cosa que decir. De verdad que sí. No Gracias, solamente nos quedemos en la lectura, apliquemos estas enseñanzas en nuestras vidas. gracias a ti, Yonimar. Y de verdad, que nadie crea que su vida no tiene sentido. No. Aunque sea una persona postrada en cama, es valiosísima a los ojos de Dios si ella ofrece su vida unida a Jesucristo en la cruz por conversión de pecadores. Amén. Bueno, cualquier cosita, señores, comenten aquí en la casilla, déjennos saber alguna pregunta o duda, con mucho cariño podemos aclarar las interrogantes. Gracias, Rosario, por tu tiempo. A Gracias a todos ti, ustedes, gracias. Se les quiere y hasta gracias la a ti. próxima. Y que Dios los bendiga mucho y siempre díganle, Jesús, en ti confío. Amén. Bye. Adiós.